Y soy alumno del grado superior de automatización y robótica industrial del CPIFP Javier Imbroda. En el día de hoy voy a realizar la presentación de mi proyecto de fin de grado. Vamos a comenzar con el índice, en el cual en primer lugar tenemos la introducción, donde voy a explicar un poco el automatismo que hemos programado. En segundo lugar, la justificación, viendo el problema que se resuelve, los objetivos propuestos, así como el criterio de selección por el cual hemos elegido este automatismo y el entorno de aplicación del mismo. En tercer lugar, vamos a realizar una descripción general más detallada del funcionamiento, apoyándonos para ello del plano de distribución. En materiales, componentes y recursos se verán los distintos elementos de diversas índoles que hemos requerido para la realización de dicho proyecto. En quinto lugar, que es problemas y soluciones, veremos los problemas que han ido surgiendo a lo largo de la programación y cómo se han resuelto. Y ya acabando con el índice, pues tendríamos las conclusiones, en la cual he recabado las conclusiones que he sacado a lo largo del proyecto y las posibles, así como las posibles mejoras del mismo. Y en último lugar, pues tendríamos los anexos, hablando un poco de los planos, la tabla de asignaciones de variables y el presupuesto. Pues dicho esto, vamos a dar paso a la introducción. Debido a que en la actualidad la competencia es mayor entre industria y empresa, la optimización de los procesos productivos es un recurso clave, con el fin de reducir los tiempos y los costes derivados del proceso productivo. Debido a esto se ha diseñado este proyecto, el cual consiste en una línea de llenado de voto automatizada, en la cual se tratan de solventar los problemas actuales de la industria, siendo esta misma siendo la necesidad que resuelve la siguiente. La necesidad técnica que resuelve es la relacionada principalmente con las razones del cumplimiento de las leyes en relación con la higiene y la seguridad y la ergonomía en el trabajo, además de cumplir con los altos estándares de precisión y producción de la industria, dando paso a los objetivos propuestos, de los cuales tenemos dos tipos de objetivos propuestos, los generales y los específicos. Los objetivos generales serían los objetivos generales de esta línea de producción en general, que serían mejorar la calidad en el puesto de trabajo, cumplir normativas de seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo, como se mencionaba con anterioridad, reducir los riesgos laborales que afectan a los operarios, y dentro de los objetivos específicos hablaríamos más de los objetivos específicos de lo que sería el proyecto en sí, como proyecto educativo, que sería desarrollar una línea de producción automatizada, optimizar y automatizar un proceso industrial, que en este caso pues sería un proceso de llenado, y diseñar una línea de producción. Vamos a dar paso al criterio de selección y el entorno de aplicación, que sería, este automatismo ha sido seleccionado debido a la necesidad de cumplimentar con las altas demandas de líquido detergente embotellado hoy día, después de haber sufrido crisis como la del COVID, lo cual pues, nos trajo nuevos protocolos en el campo de la limpieza, sobre todo en lugares de uso público, aumentando el uso de de estos productos. Por otro lado, tenemos el entorno de aplicación, el cual viene siendo principalmente industrial, aunque puede ser de diversa índole, debido a que al ser un sistema automatizado de llenado, puede dosificar cualquier tipo de líquido, ya sea detergente, agua o refrescos. Por ello puede tener diversos campos de aplicación. Lo único que habría que hacer pues, sería modificar los parámetros del llenado para ajustar la dosis al recipiente que tendríamos en cada caso. En la descripción general, como decía anteriormente, pues me voy a apoyar un poco de lo que es el plano de distribución para que se entienda mejor. Aquí está. En el plano de distribución pues tendríamos lo que es la escena de Mountain Factory vista desde arriba. Aquí tendríamos lo que sería la puerta, el cuadro eléctrico, aquí sería el emisor de los botes, aquí tendríamos la línea de llenado, este sería el tanque, estas serían las dos líneas de tapado y esto sería el sorter. Pues bien, los botes comenzarían a salir desde este emisor y mediante este sistema de cinta transportadora pues llegarían a la zona del tapado, que o sea, perdón, a la zona de llenado. La zona de llenado no, el proceso de llenado no comienza hasta que los inyectores están abajo y los inyectores solo bajan cuando los cuatro botes están en posición. ¿Cuándo sabe que los cuatro botes están en posición? Pues hemos colocado cuatro sensores difusos, uno en cada inyector, que nos indican que el bote está alineado con con el propio inyector. De este modo nos aseguramos que el bote está en posición y el inyector está listo para bajar. Una vez que los inyectores han bajado y están abajo, entonces comienza la descarga. Una vez que termina la dosificación, se levantan los inyectores y salen la primera tirada de bote que se dirige hacia la primera línea de ensamblado,
esta barrera no baja hasta que estos cuatro botes han salido. Y solo en ese caso, entonces baja la barrera y vuelve a activar la cinta transportadora, dejando que pasen otros cuatro botes y volviéndose a subir la barrera. Y en el momento que sube la barrera, desactiva esta cinta. Aquí ya estaría llenándose la segunda tirada de botes y la primera estaría comenzando con el proceso de la puesta del tapón. Aquí llegaría, en esta barrera se irían acumulando en esta zona los tres botes y ahora esta barrera solo nos permitiría pasar mediante otro sensor con un contador un bote nada más que llegue hasta esta zona, que es la zona en la que se aseguraría pues el bote, la posición del bote. De mientras, las tapas estarían ya emitiéndose por aquí y hasta la zona de asegurar la tapadera y recogerla con la ventosa, que ese procedimiento solo comenzaría en cuanto el bote llegue a esta zona y esté asegurado. En caso contrario, que la tapa llega más tarde que el bote y el bote está asegurado, pues en ese caso también el bote se queda asegurando, esperando a que la tapa llegue y se asegura para comenzar con el proceso. Una vez que aquí hay una serie de botes acumulados, se activaría el sorter que está aquí. Y el sorter lo que se haría principalmente pues sería desviarme todos los botes que salen hacia la segunda línea de llenado. La segunda línea de llenado se activaría mediante, hay dos etapas de enlace de segunda línea de llenado, la primera etapa consistiría en cuando los botes están por aquí, a la altura de esta cinta, y la segunda etapa comenzaría cuando acaba la etapa anterior y comienza la etapa siguiente, que ya indicaría que los botes empiezan a estar en en la segunda línea de ensamblado, en la cinta principal de la segunda línea de ensamblado. Este sensor, del mismo modo que de la otra, me indicaría cuando empieza el arranque de las tapas, y del mismo modo, si la tapa llega antes que el bote, espera hasta que el bote esté asegurado para comenzar el proceso de ensamblado, y viceversa. Si llega el bote antes, asegura el bote y espera que llegue la tapa para comenzar el proceso. Una vez que el proceso de ensamblaje está listo y el bote pues ya tiene el tapón puesto, se levanta el tope que hay aquí de asegurador y se vuelve a activar la cinta, dejando salir el bote que ya hay. Este sensor nos indica que sale el bote y comienza el estado de reset, que el estado de reset pues ya nos deja el proceso listo y baja la barrera para que vuelva a entrar otro bote. Bien, ahora vamos a pasar a los materiales, componentes y recursos utilizados. Aquí principalmente he puesto los recursos, que serían los programas, que sería pues Factory para el diseño de la escena, Tiaporta para la programación del proyecto y AutoCAD para el diseño de los planes. Aparte, vamos a requerir de diversos materiales mecánicos y herramientas, así como de diversos componentes eléctricos, siendo los materiales mecánicos herramientas destornilladores, flexómetro, polímetro, cableado, canaletas, carril DIN, vallas de protección y puertas de seguridad. Y después, componentes eléctricos, pues tendríamos interruptores generales, pulsadores, normalmente abierto y cerrado, magnetotérmicos, diferencial, contactores, el propio PLC, los módulos de ampliación para el PLC, la tarjeta de entrada analógica, el relé térmico, una fuente de alimentación, módulo de salida analógica, variadores de frecuencia, un tanque, dos válvulas, cuatro inyectores, dos brazos con ventosa, tres barreras y 12 cintas. Bien, pues ahora vamos a pasar a los problemas y las soluciones. Los problemas que hemos encontrado a lo largo del automatismo pues han estado principalmente relacionados con la cantidad de botes que entraban tanto en el llenado como en el tapado. ¿Cómo se han solucionado estos problemas? Pues colocando el sensor con un contador y una barrera. Después hemos encontrado atascos en cuanto a respecto a la cadencia de llenado con respecto a la cadencia de tapado. Es decir, el llenado era más rápido que el tapado, entonces se acumulan muchos botes. ¿Cómo se ha solucionado esto? Pues creando tres estados de atasco. Dos que sean para cada línea, es decir, atasco uno es para la línea de ensamblado uno, atasco 2 para la línea de ensamblado 2 y después tenemos atasco total. Que atasco total pues se setea cuando atasco de línea uno está activo y atasco de línea 2 también. ¿Qué es lo que nos hace el atasco total? Pues nos interrumpiría la bajada de los inyectores para que de este modo, si hay, si se está realizando una descarga, no interrumpa esa descarga, sino que esa descarga termine, nos aseguremos de que los botes van a salir llenos y en caso de que entre los cuatro botes siguientes no bajen los inyectores para que así los botes nunca se queden a medio nivel, que siempre llenen a 5 litros. Y en caso de que haya un atasco total, pues no va directamente que nos realice la descarga. Y así nos aseguramos siempre que los botes van a ir bien dosificados, independientemente de cuándo esté el atasco. Ahora pasaríamos a las conclusiones, el cumplimiento del objetivo del aprendizaje. Como conclusión, pues se han cumplido con los objetivos propuestos, además de haber captado multitud de aprendizaje a lo largo del desarrollo del proyecto, del diseño de la escena, de la realización del plano y de la programación y de la integración. En concreto en el apartado de la programación y de la integración, debido pues a la cantidad
de problemas que hemos encontrado y que hemos tenido que ir resolviendo a lo mejor añadiendo etapas de enlaces, en fin. Y sobre todo también con el diseño de los planos, con el tema de la simbología. Vamos a pasar a las posibles mejoras del automatismo, que pueden ser la primera de ellas, añadir tres displays, uno para la cantidad de botes llenados o de descargas totales que se hacen, para llevar una contabilidad de los botes que se han llenado, otro, por ejemplo, sería, y los otros dos displays se podrían añadir uno para cada cinta de tapado, que nos contabilicen pues cuántos botes tapados lleva cada línea de ensamblado. Después podríamos añadir otra posible mejora que se podría añadir sería la alarma sonora asociada al estado de atasco total, es decir, que cuando entre el estado de atasco total y mientras que esté ese estado activo, pues la alarma sonora nos está indicando que está el estado de atasco total activo, por lo cual ahora mismo está interrumpida la descarga. Bueno, la descarga, la bajada de los inyectores en realidad. Y también podríamos añadir cuatro más que fueran dos de ellos azules y dos de ellos rojos que nos indiquen pues el estado general del funcionamiento de cada una de las líneas de ensamblado. Es decir, el azul, por ejemplo, para un correcto funcionamiento y el rojo en el momento de que haya un fallo porque hayan entrado dos botes al mismo tiempo en el proceso de tapado o porque una tapa no esté bien colocada o lo que fuera. Ahora vamos a continuar con los anexos, en los cuales vamos a incluir los planos tanto de distribución como los planos eléctricos de mando y de fuerza, la tabla de asignaciones y el presupuesto. Los planos de distribución que ya lo hemos visto anteriormente, que representa pues la distribución general del automatismo con su leyenda. Aquí tenemos el cuadro eléctrico, aquí tendríamos la puerta de entrada a lo que sería la zona del autómata. Este sería el tanque, aquí tendríamos la zona de los cuatro inyectores. Aquí tendríamos la zona del tapado de la segunda línea de tapado y aquí de la primera. Bien, ahora vamos a pasar a los planos eléctricos, siendo el primero de ellos de mando, en el cual pues, tenemos la entrada y salida del PLC, que viene alimentado con la línea de fase neutro, y ahora vamos a la fuente interna, pues para alimentar los sensores y los finales de carrera que hemos encontrado pues, a lo largo de todos los elementos del autómata y asociado pues a la salida. Los planos, en el plano de ahora pasamos al plano de fuerza, que hemos añadido tres variadores de frecuencia asociados a los motores de la cinta de los ensambladores y del llenado, para de este modo asegurarnos de que no haya problemas en los procesos más críticos del automatismo y después el resto de líneas están con sus protecciones. Aquí tenemos la tabla de asignaciones de entrada en las cuales pues hemos puesto el nombre en Factory, la dirección del PLC y el tipo de elemento que es, como puede ser el botón de marcha, por ejemplo, la dirección de que es la I00, pulsador normalmente abierto, o por ejemplo un sensor de conteo, que sea la I03 sensor difuso, o por ejemplo, ¿no? Cogiendo tapa, que es un contacto normalmente abierto, en fin. Lo mismo con la salida, tabla de asignaciones, en función de si son cintas transportadoras, las cuales las hemos puesto como un tipo de elemento motor. Y al resto, pues le hemos puesto los emisores, por ejemplo, le hemos puesto bobina, a la luz de marcha le hemos puesto que son pilotos, desplazar tapa bobina, en fin. El presupuesto, el cual lo tenemos por separado del apartado mecánico al apartado eléctrico, en el cual pues vemos los elementos necesarios del apartado mecánico para la realización del montaje y el apartado eléctrico. Ambos suman una suma total de 15.234,73 más IVA. Este precio va con IVA aparte y además se le suma un 5% del beneficio industrial. Y bien, hasta aquí es la presentación y ahora vamos a dar paso a Eti Aporta. En la main lo que nos encontramos pues la función de llamada en el primer segmento, la FB del proceso con la entrada y salida que actúan sobre el proceso en el primer segmento, pues después en el segmento 3 tendremos la FB del tanque con el potenciómetro, este es el que nos regula el llenado del tanque, y tendremos el potenciómetro, el sensor de nivel, y ataca cada válvula de llenado, y después tenemos el display de la PSV por un lado y el del setpoint por otro. Después tenemos la FB del sorter, que el sorter es lo que consiste en desviar los botes a la segunda línea de llenado. Después tenemos la secuencia de engrase de la FB del ensamblado 1 con sus salidas, que aquí en las salidas, pues lo que hemos hecho es asociar las etapas a cuando actúan sobre cada salida, por ejemplo, los actuadores de las tapas o del bote, la bajada de la ventosa, las barreras.
Y después tendríamos por otro lado la ensambladora 2 que tendríamos por pues lo mismo, la FB del ensamblado 2 con todo lo que sería la secuencia del proceso de ensamblado 2 con la ensambladora, con la salida de la ensambladora, que aquí pues lo mismo, las etapas son las que actúan sobre la salida. Después, por otro lado, tendríamos el DB datos, que es el DB que hemos creado para algunas etapas, para las etapas que hemos usado, los estados, las marcas, los flancos, todos ellos son un tipo de datos struct y ahora pues dentro de las etapas, estas serían las etapas del primer ensamblado, por ejemplo, pues tendríamos todas las etapas que hemos usado para el ensamblado, que serían alrededor de 14 etapas. Las etapas del segundo ensamblado, incluyendo dentro de aquí pues las dos etapas enlace que se mencionaron anteriormente, que era cuando los botes pues estaban en el camino, vamos a decir, de la cinta transportadora que salían desde el sorte hasta llegar hasta la cinta transportadora de ensamblado principal de la segunda línea. Después aquí hemos añadido los estados, como puede ser a lo mejor cinta on, para cuando la cinta tiene que estar en marcha, o los botes en posición, para cuando los cuatro sensores nos indican que los botes están en su sitio, para que bajen los inyectores, o el estado de bajar inyectores, en fin, distintos tipos o el estado de atasco uno como mencionábamos, el atasco 2, atasco total. En las marcas, pues hemos usado distintos tipos de marcas, por ejemplo, para el reset, para el paro, para las barreras, para el set point y para la variable del proceso. Los flancos, pues los flancos que hemos utilizado para para la secuencia sobre todo hemos usado, son flancos negativos que hemos usado en la secuencia principal de los dos ensamblados. Y por otro lado, las recetas que podríamos seleccionar, pues en el HMI con unos valores, con sus ingredientes y unos valores preestablecidos que le hemos puesto, pues, representativos de lo que serían los ingredientes, ¿no? Que sería, por ejemplo, agua y el producto químico, pues, de cada uno de ellos, con las distintas proporciones, por ejemplo, pues flota un 30-70, lleva un 30% de agua, un 70% de productos químicos. El Fairy, a lo mejor tiene mayor concentración, o lleva un 20% de agua y un 80%. Y ahora el milagrito, pues, resulta que es el que menos concentrado lleva y tiene más porcentaje de agua. Y esto pues lo podríamos seleccionar desde el HMI. Bien, pues ahora vamos a pasar al ciclo interrupt. Que en el ciclo interrupt pues, tengo metido el llenado del tanque, el peine de pompa de llenado de tanque con el set point y la input perdón, y la P sub V y la bacata que harían a la válvula del llenado y la FB de la descarga, que es la que se encarga de realizar la descarga en el proceso. Ahora vamos a pasar a Factory y vamos a dar un poquito de funcionamiento. Vamos a empezar con el llenado del tanque, por ejemplo. El potenciómetro te regula el nivel y ahora el PID pues se encarga de igualar ese nivel con el que tú tienes, con el que tú le hayas marcado. Vamos a ir dando la marcha. Aquí empiezan a salir los botones del emisor, van entrando por la cinta. Y como hemos dicho, cuando este sensor detecta 4, actúa la barrera, levanta la barrera y para la cinta de entrada durante el proceso de llenar. En el momento que salen los cuatro botes, bueno, van a entrar otros cuatro, y ahora aquí ya empezaría el primer proceso de tapado. Una vez que la primera línea está atascada, pues se acciona el sorte, que es el que se va a encargar de desviar bote pues, a la segunda línea. En el caso de que la primera línea ya no tenga tanto ataque, pues, bueno, se desactiva. Aquí todo empieza a hacer su procedimiento de ensamblado y ya en la segunda línea pues, también está haciendo el procedimiento ahí, paralelo. Aquí de mientras esto pues sigue llenando. Mientras que se active el estado de atasco de la primera línea, se activa con la activación de estos dos sensores de aquí.
Y cuando se activa Acciona Sorte, que se encarga pues eso, de enviar una vez que uno de los dos sensores esté libre, ya como que la primera línea se queda más libre y se desactiva el sorte. De mientras esto pues sigue realizando el llenado, la válvula se abre y el sensor de caudal pues indica que el caudal que va saliendo. Aquí sigue el procedimiento de ensamblado en las dos líneas. Aquello ya se está empezando a atascar un poco. La válvula. Y bien, cuando estén atascadas las dos líneas, que sería con la cuenta de aquel sensor a 8 segundos y ese sensor también activo, indicando también el atasco de esta línea, pues en ese caso se interrumpe la bajada de los inyectores, que de hecho creo que va a pasar ahora, como están las dos líneas bastante atascadas. Exactamente, se interrumpe la bajada de los inyectores y en el momento, y esto de momento pues sigue funcionando con normalidad, sigue sacando botes ensamblados con timón. En el momento que una de las dos líneas se quede libre, como si por ejemplo el caso de la primera línea, pues vuelve a inyectar y vuelve a continuar con el proceso. Que se vuelva a atacar otra vez la línea uno porque la línea uno es más corta, en la siguiente ya pues, vuelve a indicar que está atascado y deja de funcionar. Bueno, interrumpe la bajada de los inyectores, como se podría decir. Y ahora, bueno, en el momento que está ya una de las líneas libres, pues continúa. Y hasta aquí, y esto sería todo. Un saludo.